¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Vamos a iniciar con este webinar. Mi nombre es Daniel Hernández, soy de Funkel Mexicana, del área de pruebas a cables de potencia. La intención de este webinar es dar a conocer con qué equipo realizamos las pruebas de VDF, tangente delta y descargas parciales. Les recuerdo que hay un chat de preguntas y respuestas donde ustedes pueden depositar todas sus dudas y sin problema vamos a contestar por ese medio. Al final de este webinar vamos a dar también un pequeño video donde realizamos una prueba real a un cable de potencia. Bueno, pues sabemos que la inspección y la puesta en marcha de los equipos de alta tensión, especialmente para la distribución de la energía eléctrica, es un procedimiento muy importante para garantizar la confiabilidad y el rendimiento del suministro de la energía eléctrica. Desde hace muchos años, las pruebas de alta tensión en corriente directa y en corriente alterna a frecuencia industrial han sido herramientas confiables para evaluar el estado del aislamiento. Entre los puntos más importantes que tenemos es que tenemos que causar el menor daño posible durante la prueba, tener las mejores soluciones, la rapidez y exactitud para reconocer el estado del aislamiento. Tenemos que tener claro un buen personal capacitado con la experiencia en campo suficiente y con los equipos adecuados. En este caso les vamos a presentar el equipo Viola TD. El Viola, o el equipo Viola, es un equipo de la marca Bauer. Bauer es una empresa austriaca y es líder en el mantenimiento y conservación de los sistemas de distribución de la energía eléctrica. Estos equipos sirven para diagnosticar y evaluar el estado del aislamiento y así poder planificar de manera óptima y oportuna las tareas de mantenimiento. Bauer tiene presencia en más de 80 países alrededor del mundo. En México, Funkel Mexicana es el representante único o representante directo de la marca. Entre los equipos de pruebas a cables que maneja Bauer, tenemos los equipos Shearline, que es el equipo para localización de fallas en averías. Este equipo envía también pulsos de hasta 10 kb. Tenemos el equipo localizador de fallas, que también es un generador de pulsos y a la vez utiliza el método TDR para localizar fallas en el aislamiento. Tenemos equipos de localizadores y de trazadores de líneas subterráneas y equipos de localización final por medio de señales acústicas y magnéticas o por medio de medida de tensión de paso. También tenemos transformadores de quemado, esto con la finalidad de convertir las fallas de alta impedancia en baja impedancia y poder localizarlas por medio del radar. Tenemos identificadores de fases para cables, equipos de medición de descargas parciales en línea con cables energizados y nuestro equipo de hoy va a ser el Viola TD para realizar pruebas de VLF, tangente delta y descargas parciales, pues claro, fuera de línea. Pero ¿por qué ocurren las fallas en los cables? Principalmente las fallas en los cables se dan por causas naturales, ya sea por penetración de la humedad, envejecimiento o presencia de descargas parciales. También tenemos lo que son las sobrecargas por un consumo elevado de energía o por instalaciones subdimensionadas. Y el más importante y el más recurrente es por la manipulación inadecuada del cable. Esto puede ser desde defecto de fabricación, el traslado y el resguardo de los cables de potencia y durante y después de la instalación. Los agentes externos corrosivos que hacen que nuestro cable se produzca una falla puede ser por partículas incrustadas, grietas en capas semiconductoras, arborescencias acuosas, arborescencias eléctricas, falta de capa semiconductora, de laminaciones o huecos de aire. En los cables de potencia vamos a tener varios tipos de falla,
como es la falla de alta impedancia, donde el aislamiento tuvo una ruptura, pero la pantalla metálica semiconductora o la pantalla de puesta a tierra no está en contacto con el núcleo. Esas, por lo regular, van a tener una resistencia mayor a 100 ohms, pero menor a 1 mega. Se dice que estas resistencias son de tipo infinita. Las fallas de baja impedancia es cuando el conductor o el núcleo concéntrico del cable está en contacto con la pantalla metálica puesta a tierra, y esas provocan que tenga una baja impedancia relativa menor a 100 ohms o un cortocircuito menor a 10 ohms. Por último, tenemos la falla en la cubierta, donde es posible que el cable pueda seguir funcionando hasta que, pues por medio de esta ruptura o esta rajada en la cubierta, se le penetren agentes corrosivos, generen descargas parciales y en un tiempo dado o en un momento dado haya una falla en el aislamiento. En la antigüedad, Bauer también manejaba los equipos de corriente directa o HiPod para hacer o para diagnosticar el estado del aislamiento de los cables. Pero en la actual, eso ya ha quedado en el pasado. Las pruebas de DC y de HiPod han quedado en el pasado. Lo estipula la norma IEEE, la 400, donde dice que las pruebas de corriente directa ya no están permitidos, ya que pues estas pruebas dañan el estado del aislamiento. Ahora los métodos modernos para diagnosticar y gestionar los activos van a ser las pruebas VLF y diagnóstico de tangente delta y medición y localización de descargas parciales. Las normas que hacen hincapié en estas pruebas las tenemos tanto en la IEEE, que manejan la 400.2 y la 400.3 a frecuencias muy bajas, o las IEC, que recomiendan hacer las pruebas a frecuencia industrial. Esto quiere decir 50 o 60 Hz. ¿Cuál es la diferencia? Que los equipos VLF son compactos y fáciles de transportar, a diferencia de los equipos resonantes que emiten frecuencias industriales y, claro, tienen un consumo mayor de corriente. Pero también hay una norma de la IEC donde te dice que las pruebas a baja frecuencia ya son permitidas. Dentro de estas normas, las pruebas más importantes o las pruebas más comunes que se van a hacer la VLF, tangente delta y descargas parciales. La prueba VLF es una prueba de tensión soportada que se aplica una tensión nominal de 2 a 3 veces la del cable durante un tiempo definido. Por lo regular van a ser entre 30 y 60 minutos dependiendo del activo o dependiendo de la importancia del activo. Esta prueba solamente es una prueba de pasa o no pasa, no te va a gestionar, no te va a decir la vida útil del cable, no te dice si va a durar 1 año, 10 años o el estado del aislamiento. Para esta prueba tenemos 3 tipos de prueba: la prueba de instalación, prueba de aceptación y prueba de mantenimiento, de acuerdo a la IEEE. La prueba de instalación prácticamente es una prueba de control de calidad. Esta detecta daños durante el traslado, resguardo y almacenamiento, y durante las instalaciones, o más bien antes de la instalación de accesorios, solamente en el tendido. Las pruebas de aceptación son después de la instalación de accesorios y o después de una reparación. Esta detecta daños en los cables surgidos desde que se instalan hasta que se ponen en servicio. Por último, tenemos la prueba de mantenimiento, que detecta el grado de envejecimiento durante la vida útil del cable de potencia. Normalmente esta prueba se realiza después de 2 años. Dentro de esta norma tenemos los niveles de tensión recomendados de acuerdo al clase de aislamiento de nuestro cable. Tenemos desde 5 y los más comunes aquí en México son hasta 35 kV. Bauer maneja 3 tipos
de equipos BLF. El primero es uno pequeño, que inyecta desde 26 kV eficaces hasta 36 kV pico. Normalmente son para cables de clase 15 o cables de clase 20. Tenemos el equipo Viola TD, que inyecta 44 kV eficaces, 62 kV picos, y son sugeridos para cables de hasta clase 35 kV. Y por último tenemos equipos más potentes, que inyecta 50 kV eficaces y 87.6 kV picos. Esos equipos ya son más pesados, pero pueden cumplir con nuestras normas mexicanas ANSE, donde también se va a regir por la columna B, que es la clase de aislamiento, 133%. Si nosotros queremos aplicar esta norma, nos daremos cuenta con que nuestra tensión de prueba va a ser hasta 80 kV. El equipo PHG puede dar esa tensión sin ningún problema. ¿Cuál va a ser el tiempo de prueba de acuerdo a la IEEE? Van a ser de 30 a 60 minutos, dependiendo de la importancia de nuestro cable bajo prueba. Algunos clientes nos han solicitado que nada más sea 15 minutos, ya que es una prueba de pasa o no pasa, soporta la tensión o no la soporta. Con 15 minutos es más que suficiente. Nuestros equipos tienen la mejor tecnología para simular la onda sinusoidal a 0.1 Hz, donde también la normativa dice que tiene que tener una distorsión menor o igual al 5%. La siguiente prueba va a ser prueba de tangente delta o un diagnóstico de tangente delta, ya que este sí tiene valores umbrales y puede definir el grado de envejecimiento. La medición de factor de disipación, o conocida como tangente delta, es un método de medición integral que permite diferenciar entre cables nuevos, entre cables debilitados o incluso cables antiguos. Esto es por pérdidas en el aislamiento, producidos por arborescencias acuosas, humedad, actividad de descargas parciales, sobrecarga térmica y humedad en los empalmes y terminales. Si nosotros ponemos nuestro cable bajo prueba en un circuito ideal, donde la resistencia es 0, vamos a tener que tenemos una corriente total, una corriente capacitiva, porque el cable se comporta como un capacitor, y estos dos ángulos van a estar en fase, por lo que no hay un ángulo tal cual de tangente delta. En un conductor real donde la resistencia no es infinita, la corriente capacitiva y la corriente total van a estar desfasadas por medio de la corriente resistiva. A este ángulo de corriente resistiva le vamos a llamar ángulo de tangente delta. Cuando la tangente delta aumenta, la resistencia de aislamiento disminuye. Esta prueba o este diagnóstico está respaldado igual por la IEEE en el punto 5 en métodos, donde dice que los niveles de tensión van a ser mínimo 3. 0.5 la tensión nominal, 1 por la tensión nominal y 1.5 por la tensión nominal. Y los criterios de evaluación van a ser los siguientes. Va a ser la tangente delta, que son 6 mediciones de tangente delta por nivel de tensión mínimo. A esos niveles, a esos puntos de tangente delta se va a calcular la desviación estándar que hay entre cada uno de estos puntos de tangente delta, se va a promediar y por medio de la desviación estándar de la tangente delta vamos a saber en qué condiciones está el cable. Es decir, si el primer nivel de tensión es a punto 5, la tensión nominal, se van a realizar 6 mediciones de tangente delta. Este nivel de tensión por lo regular va a durar 1 minuto. Vamos a calcular la desviación estándar o la desviación que hay entre cada punto de tangente delta y se va a calcular un promedio. De igual forma, para el siguiente nivel de tensión, que es 1 por la tensión nominal. 6 niveles de tensión, la desviación estándar y un promedio. Por último, 1.5 por la tensión nominal, 6 niveles de tensión, desviación estándar y promedio. A esos 3 promedios que se calculó por cada nivel de tensión, también se le va a calcular una desviación. A ella le vamos a llamar delta tangente delta. Por medio de esos 3 criterios de evaluación,
vamos a saber si el cable está en condiciones óptimas, si necesita continuar con la observación o si es necesario adoptar medidas. El equipo Viola TD tiene una interfaz por medio de carita feliz, seria o triste, para determinar en tiempo real el estado de nuestro aislamiento del cable. También la norma internacional IEEE nos dice que podemos monitorizar la prueba BLF por medio de la tangente delta, o podemos hacer una combinación. El equipo Viola puede realizar las pruebas de BLF, tangente delta y descargas parciales al mismo tiempo. Las conexiones van a ser muy sencillas. El cable de nuestro equipo Viola TD, que mide 10 metros, se va a conectar al núcleo de nuestro cable bajo prueba y todo lo demás va a ir aterrizado. Recordemos que la prueba de tangente delta tiene una duración máxima de 5 minutos. La prueba BLF va a depender de nuestro criterio, ya sea 15, 30 o 60 minutos. Por último, la medición y localización de descargas parciales lo vamos a poder realizar con nuestro equipo Viola TD y con un módulo de acoplamiento o un capacitor para poder medir y localizar las descargas parciales. Sabemos que la descarga parcial es una ruptura dieléctrica localizada en una pequeña región de un sistema de aislamiento. Las descargas parciales van creando rutas o caminos conocidos como arborescencias eléctricas, y este proceso es destructivo, progresivo e irreversible. Nuestra tarea es encontrar esta actividad de descargas parciales para poder realizar un plan de mantenimiento programado. Hasta ahorita no hay una norma estándar donde nos diga los valores umbrales de descargas parciales, ya que la medición y localización de descargas parciales se puede hacer en casi todos los activos que tengan un sistema de aislamiento. Pero sí hay recomendaciones, como la IEEE o la IS, donde nos van a decir qué tipo de sensores utilizar y todas las recomendaciones necesarias para realizarlas. Nos van a también decir o especificar que hay prácticamente 3 tipos de descargas parciales: la interna, la superficial y la corona, donde la interna es la más peligrosa, es la que tenemos que atacar, y estas son provocadas, como ya lo dijimos, por arborescencias eléctricas. Las descargas parciales de tipo corona solamente se originan en puntas o aristas o en conexiones de alta tensión. Normalmente, pues estas no son peligrosas y se encuentran por medio del aire. También las normas nos van a decir que podemos medir y podemos evaluar las descargas parciales por descargas parciales por resolución por fase. Nuestros equipos Baur tienen o pueden realizar este diagrama. En este ejemplo tenemos del lado izquierdo nuestro equipo Viola TD para hacer pruebas de descargas parciales fuera de línea, donde vamos a tener tensiones de incepción y de extinción, ya que vamos a poder variar la tensión de prueba. Nuestra frecuencia pues va a ser a 0.1 Hz y vamos a tener número de eventos y magnitud en picocoulombs para poder determinar en qué estado se encuentra el aislamiento. Por otro lado, o del lado derecho, tenemos el equipo Liona, que también hace o realiza la medición de descargas parciales, pero esto lo va a hacer por medio de transformadores de corriente de alta frecuencia. Esto lo va a hacer sin desconectar el cable, sin desenergizarnos. Claro, la tensión va a ser en línea, la frecuencia va a ser de 50 o 60 Hz, dependiendo. También nos va a detectar número de eventos y la magnitud nos la va a dar en milivolts. Esa es la conexión rápida para una medición de descargas parciales fuera de línea, donde tenemos nuestro generador BLF, nuestro módulo de acoplamiento o nuestro acoplador capacitivo, y con la ayuda del software Baur 4 vamos a poder hacer la detección. El software 4 o Baur 4 nos va a ayudar o nos va a ilustrar gráficamente toda la longitud del cable. Esto también incluye el inicio y el final del cable, y si nuestro tendido del cable tiene empalmes, también nos va a poder visualizar.
nos va a ubicar los puntos débiles y las zonas dañadas. Nos va a evaluar la intensidad de descargas parciales, número de eventos y exactamente en qué longitud o en qué distancia del cable se encuentran estas descargas parciales. Como lo estamos haciendo con un generador VLF y tenemos la facilidad de subir y bajar la tensión de acuerdo a la norma IEEE, vamos a tener tensiones de incepción y de extinción. Las ventajas o las razones para usar técnicas VLF es que su peso y su volumen del equipo son nada a comparación de un equipo resonante. La movilidad para aplicación en campo va a ser muy fácil, ya que en muchas ocasiones o en muchos lugares se requiere equipos pequeños para realizar pruebas. Una mayor eficiencia en la búsqueda de efectos de aislamiento, ya que eso es un equipo multifuncional, tiene las 3 pruebas más convenientes, VLF, tangente delta y descargas parciales. Tiene una mayor sensibilidad y precisión en cuanto a la medición de tangente delta. Utiliza la fuente VLF True Sinus para realizar todo tipo de pruebas, el monitoreo de distancia de la falla durante la puesta en marcha y las pruebas de calidad con monitoreo de descargas parciales. Pues claro, las pruebas VLF son mucho más efectivas que las de corriente continua y no sabemos que las pruebas de corriente continua producen cargas espaciales que estas nos dañan nuestro aislamiento. El consumo de nuestra energía con equipos VLF es muy mínima y el costo por reparación o mantenimiento son muy bajos en comparación con equipos grandes. Y por último, pues está normalizado por la IEEE y la IEC. A continuación voy a reproducir unos videos donde se realizan las pruebas y conexiones de este equipo Viola TD. Buenos días, ingenieros, bienvenidos a la sesión práctica de este webinar del equipo Viola de la marca Baur, la cual es especialista en pruebas a cables eléctricos de potencia. Nuestra sesión práctica estará compuesta de 3 segmentos. Durante nuestro primer segmento presentaremos el equipo Viola TD, que es un equipo de ensayo VLF y pruebas de factor de disipación, conocidas como tangente delta. Este equipo puede ampliarse a pruebas de descargas parciales con la opción de probar cables de hasta 35 kilovolts. El equipo Viola TD está conformado de 2 módulos, módulo de potencia y módulo de control. Nuestro módulo de control cuenta con un botón de encendido y apagado, un botón de arranque, nuestro botón para activar la alta tensión, nuestro botón de paro, una pantalla LCD donde se muestra el menú principal, un botón giratorio para selección y desplazamiento, luces LED indicadoras, botón para el menú principal y botones para controlar la tensión de salida. Nuestro botón de paro de emergencia, nuestro puerto USB, además de nuestro certificado de calibración, el cual deberá estarse renovando cada 12 meses. A continuación realizaremos una prueba de factor de disipación conocida como tangente delta a un cable clase 25 kV para evaluar las condiciones actuales de su aislamiento. Iniciamos con la configuración del equipo. En nuestro menú principal nos vamos a desplazar a donde dice diagnóstico VLF tangente delta. Seleccionamos medición de tangente delta y para efectos de este webinar hemos creado una plantilla que llevará por nombre Webinar Viola TD. Seleccionamos y nos sale un menú en donde tenemos varias opciones. Damos en visualizar y nos aparecen los datos de nuestra plantilla. Se llama factor de disipación, como la prueba lo indica. Nuestra evaluación va a ser bajo la normativa IEEE. Recordaremos que en la sesión teórica nuestro compañero Daniel nos dio los parámetros de evaluación de lo que es la norma IEEE 400.2 para la prueba de factor de disipación. Nuestra tensión máxima de prueba va a ser de 21.6 kilovolts. Nuestro número de niveles, recordemos que son 3, que son referente a lo que es 0.5 veces U0 y 1.5 veces U0.
Nuestro número de mediciones, recordemos que son mínimo 6 mediciones por cada nivel de prueba y nuestro número de fases en este caso será 1. Damos siguiente y nos mostrará lo que es la evaluación de acuerdo a la normativa IEEE 400.2 con nuestros valores umbrales, valores de cancelación, valores para el alto riesgo y valores de riesgo. Damos clic en inicio y estamos listos para comenzar la prueba. Después de realizar las configuraciones del equipo, continuamos con el segundo segmento de la sesión práctica, en donde probaremos el conductor clase 25 kV en la prueba de factor de disipación o tangente delta. El cable ya viene preparado con sus puntas de lápiz en ambos extremos. Procederemos a realizar las conexiones. Recordemos que en la sesión teórica mi compañero Daniel les indicó que esta prueba de factor de disipación o tangente delta es una prueba que nos va a permitir diferenciar entre cables nuevos, viejos o debilitados. Por la precisión de la prueba será importante realizar la limpieza en ambas terminales del conductor y también colocar lo que son unos capuchones de apantallamiento que nos permitirán reducir el efecto corona en las terminales. Para lo que procederé primero a realizar la limpieza y posteriormente a colocar lo que son los capuchones de apantallamiento. Dentro de nuestros accesorios para lo que son las pruebas a cables, siempre será importante tener lo que son nuestras toallas azules de limpieza, nuestro alcohol isopropílico que nos permitirán eliminar los residuos y los agentes corrosivos de nuestras terminales. Procederé a realizar la limpieza y continuaré con lo que es la colocación del capuchón de apantallamiento. Después de realizar la limpieza, coloco nuestro capuchón de apantallamiento, que esto nos permitirá, como les comentaba, reducir lo que es el efecto corona. Recordemos que el equipo Viola nos permite tener una distancia máxima de prueba de hasta 10 metros. Colocamos lo que es nuestra salida de potencial, lo conectamos a nuestra punta de lápiz previamente preparada. Nosotros normalmente colocamos una manta dieléctrica para evitar lo que son las disrupciones eléctricas por algún agente externo, algún animal, algún roedor, algún viento inesperado, y colocamos lo que es la manta dieléctrica. Esta manta deberá estar limpia para que también no afecte lo que es la medición. Después de haber realizado la configuración del equipo y haber realizado las conexiones físicas, procedemos a dar inicio a la prueba. Tendremos que dar clic en inicio y realizar lo que es la secuencia de pasos para activar la alta tensión. El equipo nos va a arrojar una leyenda que dirá determinando carga, lo cual será que está midiendo la capacitancia y la resistencia del cable clase 25 kV. Dura aproximadamente 12 segundos y inicia la prueba. Como podemos observar, inicia con una tensión de prueba de 7.1 kV, que es igual a lo que es 0.5 veces U0. Llevamos un tiempo transcurrido de lo que son 13 segundos, estamos en el primer nivel de medición y llevamos 2 de 6 mediciones. Recordemos que el número mínimo de medición deberían de ser 6. Una de las características de Baur es que nos permitirá tener una evaluación a través de una interfaz de una carita triste, una carita seria o una carita feliz, y esto va a depender de lo que sea el riesgo o en lo que sería la evaluación de la calidad del aislamiento. Llevamos 4 de 6 mediciones
con un tiempo aproximado de 57 segundos. Recordemos que por el número de mediciones de esta prueba aproximadamente tiene una duración total de 3 a 4 minutos. Es una prueba rápida y una prueba no destructiva. Hemos pasado a lo que es el nivel 2 de 3, con un tiempo aproximado de 12 segundos. Ahora la tensión de prueba es igual a lo que es U0, que es equivalente a 14.4 kilovolts. Podemos observar que ahora nuestra evaluación cambia debido a las características de lo que son los valores de tangente delta, media tangente delta, delta tangente delta y desviación estándar. Recordemos que estos valores vienen estandarizados a través de lo que es la normativa IEEE 400.2 y basados en la tabla 4 de la misma norma. Continuando con la prueba, estamos a lo que es 1.5 veces U0, que es equivalente a 21.6 kilovolts. Como podemos observar, la evaluación sigue como un valor de riesgo. Eso quiere decir que ha sobrepasado el primer valor umbral. Estamos por terminar la prueba, va medición 5 de 6 del último nivel, 3 de 3. Finaliza la prueba y automáticamente el equipo descarga el potencial a tierra. Se activa la luz LED indicadora en donde nos indica que ya está deshabilitada la alta tensión. Aquí podemos observar cómo nos grafica lo que son los valores de media tangente delta, la delta tangente delta y la desviación estándar de acuerdo a los valores umbrales de la normativa IEEE 400.2. Damos clic en vista y nos aparecerá una tabla con los valores de media tangente delta, desviación estándar y delta tangente delta. Y regresamos a lo que es la pantalla principal. Daremos clic en terminar y nos aparecerá una opción de guardar protocolo, indicaremos que sí y guardaremos el protocolo con el nombre deseado. Damos OK. Esperamos y hemos finalizado la prueba. A continuación procederemos a realizar la misma prueba de factor de disipación al mismo conductor clase 25 kV, pero ahora a través de lo que es el software Bauer 4 y con el control remoto del equipo Viola. Ahora continuamos con lo que es el último segmento, en donde haremos la prueba de tangente delta, igual al mismo cable clase 25 kV, pero ahora con lo que es el software Bauer 4. Procederemos a configurar el equipo para poderlo administrar de manera remota a través de lo que es el software 4.
Hay una opción que dice control remoto mediante software Baur. Damos clic. Damos inicio. Hacemos la secuencia. Y estamos listos para poder realizar la prueba a través de lo que es el software 4 Baur. Lo primero que realizaremos será crear una plantilla con los valores y los niveles de medición. 0.5 veces U0, U0, 1.5 veces U0 y programar a través del software la evaluación con la normativa IEEE 400.2. Después de haber configurado nuestros parámetros en nuestro equipo Viola para el control remoto a través del Baur Software 4, iniciamos nuestro software Baur 4 y nos aparecerá de la siguiente manera: nuestro panel de mando. Abajo de él aparecerá un listado de tendido de cables, donde tenemos todos nuestros tendidos de cables. Otro apartado que se llama localización de averías. Este apartado es únicamente para el equipo CIS Compact 4000 para realizar el análisis, la prelocalización y localización final de nuestra avería. Para efectos de este webinar nosotros estaremos basados en ensayo y diagnóstico. Para habilitar ensayo y diagnóstico tendremos que tener seleccionado un tendido de cable. Para este caso nosotros tenemos que introducir un nuevo tendido de cable, el cual llamaremos Funkel Mexicana Viola TD. La longitud 16 metros aproximadamente, velocidad de propagación 81 metros por microsegundo. Recordemos que para el XLP es de 81 a 85 metros por microsegundo. Número de fases 1 desde extremo A hasta extremo B. Su fabricante en este caso es Viacom. Año de instalación 2007. Nuestro tipo XLP, aquí es aluminio, cobre, aislamiento XLPE, técnico de ensayo Aurín Barrera. Todos los datos del cable recordemos que los podemos visualizar en la cubierta de nuestro conductor. Seleccionamos la tensión nominal, tensión U0 de fase a neutro y tensión U identificada como la tensión de fase a fase. Para nuestra clase de aislamiento 25 tenemos como tensión U0 14.45. Seleccionamos OK y ya nos habilitó la opción de ensayo y diagnóstico. Para efectos de este webinar y hacer más corto el video, hemos precargado una plantilla llamada Webinar Funkel Mexicana con el nombre de factor de disipación o medición tangente delta. Tenemos nuestros apartados de medición, informe y secuencias. En secuencias nosotros podemos encontrar lo que es el programa de evaluación, el número de mediciones, los valores que nosotros deseamos obtener, nuestra plantilla que es la evaluación a través de la normativa IEEE 400.2 y como podemos ver tenemos tres escalones de medición: 0.5 veces U0, U0 y 1.5 veces U0, 6 mediciones. Recordemos que podemos poner 10, 12, pero el número mínimo de mediciones deberán ser 6. Nos desplazamos a medición y tenemos tres opciones ubicadas como PRG, que es el progreso, nos indican los tres escalones de medición, y conforme va avanzando la medición observaremos que una línea verde irá avanzando a través de la recta. La opción de U sobre I, que es la opción de las gráficas de tensión y corriente en tiempo actuales, irán progresivamente aumentando conforme nosotros también aumentemos nuestro nivel de medición. Y la opción de tangente delta, en donde podremos observar valores de media tangente delta y de la desviación estándar. Y también tenemos ubicados nuestros valores umbrales como carita feliz, carita seria y carita triste. Nosotros ya iniciamos la medición. Al igual que el equipo Viola, el software comienza por determinar la carga para podernos otorgar los valores de capacitancia y resistencia. Aproximadamente determinar la carga dura alrededor de 12 segundos. Ya se habilitó la opción. El primer escalón de medición nos indica nuestro valor de capacitancia y nuestro valor de resistencia. Ahorita vamos a visualizar en la pantalla que nuestra línea verde paralela va a comenzar a avanzar
conforme va transcurriendo el tiempo. Ya avanzó. Vamos a visualizar las curvas de tensión y corriente. Estas curvas van conforme va avanzando la medición. Son curvas actuales. Ahora, para los valores de tangente delta, ya tenemos ubicado el primer valor de la media tangente delta. Si nosotros nos posicionamos en el valor y damos clic, podemos visualizar las mediciones. Hasta el momento van 4. Recordemos que la media tangente delta es la media o el valor promedio de nuestras 6 mediciones. Para nosotros poder tener un listado de las mediciones, tendríamos que dar clic en este apartado y nos da un listado de las 6 mediciones por cada nivel de tensión e incluso la corriente medida. Automáticamente nuestro software nos realiza una evaluación. Para este caso nos indica que nuestro cable tiene alto riesgo. Ahora visualicemos los valores de la desviación estándar. Para la desviación estándar también tenemos los valores umbrales y también tenemos lo que es nuestra medición. Las 6 mediciones y también un listado de todos los parámetros a través del primer nivel de tensión. En la parte inferior tenemos unos apartados donde nos miden la corriente de fuga del generador, la media tangente delta como un valor único, la desviación estándar y la delta tangente delta. Recordemos que nuestra delta tangente delta es la comparación de un segundo nivel y un primer nivel, por lo que para el primer nivel de 0.5 veces U0 no tendremos valor de delta tangente delta. Observemos cómo va cambiando las 6 mediciones, el listado y observemos el progreso. Estamos iniciando el último escalón, 1.5 veces U0, de acuerdo a 21.7 kilovolts. Recordemos que nuestro equipo Viola, una vez que nuestra evaluación automática cae a un valor de riesgo o alto riesgo, este ya no podrá regresar a un diferente valor de evaluación. Visualicemos el listado. Medición, va en el primer medición del último escalón y veamos, va por la segunda medición del último nivel de tensión. Observemos la desviación estándar, se mantiene por el primer valor umbral. Gráficamente aquí se puede visualizar que se encuentra por el primer valor umbral, pero nuestra evaluación y nuestros datos nos pueden identificar que nosotros ya estamos superando el segundo valor umbral, por eso es que se encuentra en alto riesgo. Perfecto, nuestra medición ha terminado. Procederemos a realizar el informe y a que ustedes visualicen el PDF del mismo informe. Únicamente hay que dar clic en informe. Como la medición es actual, el informe también es actual. Podemos configurar nuestro encabezado y nuestros datos de la empresa. Únicamente habrá que dar clic en el engrane de configuración y seleccionamos nuestro logotipo. Seleccionamos como un formato de imagen. Para efectos de este webinar ya lo tenemos seleccionado. Nuestra empresa Funkel Mexicana. Nuestra dirección, que es Poniente 122, número 419, en la bodega 3, aquí en la colonia Coltongo, en Azcapotzalco, Ciudad de México. También nos pueden visitar a través del sitio www.funkel.com.mx y podemos también seleccionar nuestra posición del texto, centrada, derecha e izquierda. Es todo lo que podemos configurar. Cerramos la ventana de configuración y comienza el informe. Al informe le podemos cambiar el nombre, le podemos colocar fase A del circuito 5. Nos aparecen los datos del cable
Y el software te permite seleccionar un nivel de riesgo. El software ya te dijo que está en alto riesgo, pero tú puedes cambiar a cable OK, riesgo o alto riesgo o medición cancelada. Vamos a respetar la evaluación del software, alto riesgo. Medida necesaria, tenemos opciones de no se precisa ninguna medida, observar el estado del cable y necesario adoptar medidas. Para este caso, como el nivel de evaluación es alto, podremos seleccionar se precisan medidas inmediatas. Nos aparece qué secuencia nosotros trabajamos. Webinar Funkel Mexicana. Nos aparece nuestra medición o el método, que son los 3 niveles graficados, y el valor en kilovolts. Nos aparece nuestros parámetros, cuántas mediciones seleccionamos y qué estamos evaluando por cada nivel. Nuestros criterios de evaluación de acuerdo a la normativa IEEE y de acuerdo a la tabla 4. Podemos visualizar los diagramas de la media tangente delta, los 3 valores de media tangente delta, y la media tangente delta con zoom, que son las 6 mediciones por cada nivel de tensión. Nuestro diagrama de la desviación estándar, y por último un listado de nuestros valores por cada nivel de tensión, su valor y su evaluación. Podemos visualizar que en cuestiones de la delta tangente delta nuestro resultado es que el cable está OK, pero en cuestiones de la desviación estándar y la media tangente delta nuestra evaluación fue que está en alto riesgo. Por último nos da los detalles de las medidas, nos da la fecha, la hora de la evaluación, el valor de la tensión, la corriente medida y el valor tangente delta por cada uno de los niveles de medición. Nosotros seleccionamos cómo imprimir. A través de PDF imprimimos, seleccionamos una ubicación y lo guardamos como fase A C5. Está en nuestro escritorio. Ahora será momento de observar nuestro reporte en PDF. Fase A, circuito 5. Y así se verá nuestro reporte. Ingenieros, agradecemos su atención a la sesión práctica. Continuamos con el webinar en donde estaremos atendiendo a sus preguntas. Gracias. Si tienen alguna duda, algún comentario, estaremos por el chat. Si ustedes quieren visitarnos para una prueba o una demostración personalizada, tienen nuestra dirección, tienen nuestra página, tienen mi número. Por si tienen alguna duda, me pueden marcar. Pues muchas gracias por tu participación a este webinar Viola TD, equipo de pruebas BLF, tangente delta y descargas parciales. Estaremos algunos minutos contestando sus dudas en el chat de preguntas y respuestas. Muchas gracias.